Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con el modelamiento y el paso a paso de la pieza número 3 para lo que es la, el curso de control numérico computarizado a cargo del tutor Manuel Enrique y el que les habla David Santana. Listo. Esta es la pieza como tal, la pieza número 3. Lo que vamos a hacer es el modelamiento en el SpectraCAD Engraver. Como tal, aquí ya está la pieza, la número 3, esa fue la que se hizo en los aportes. Pero vamos a explicar el paso a paso. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Primero que todo, hay muy poca información en la que podemos tener, pero pues con una solución matemática la pudimos desarrollar. Tenemos en cuenta de que pues es un hexágono porque tiene 6 lados, todos sus lados son iguales, cada uno mide 30, ¿sí? Bueno, acá están las características, unidades métricas, ya lo vamos a configurar en el SpectraCAD Engraver. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Cuánto, en este caso, cuánto es la medida desde este punto hasta este punto, ¿ya? Bueno, este punto sería de que pues si este lado sería 30 más 30 serían 60, lo que necesitamos saber de este punto a este punto y de este con respecto a la parte de arriba, que hicimos una pequeña presentación como tal. Todo lo que corresponde a los grados en la parte interna del hexágono, cada lado se está formando un triángulo equilátero, todos lados iguales, con un ángulo de 60. Entonces, correspondiente a esto, entonces acá hay 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 6, 36 para 360 grados. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta y qué es lo que hice yo en esta parte de atrás? Pues acá tenemos un triángulo equilátero, todos sus lados iguales, listos, y acá hay 60. Este triángulo equilátero va a realizar un ángulo de 180 grados, entonces acá hay 60, 60 y 60, 6 por 3, 18, 180 grados. Correspondiente a eso, entonces podemos decir que la mitad, ¿sí?, hacia este lado, entonces aquí hacemos un triángulo rectángulo con ángulo de 90 grados. Si esta es la mitad, entonces decimos que este lado mide 15, que en este caso nuestra hipotenusa va a ser 30, y vamos a tener un cateto que no lo vamos a tener, no tenemos la medida. Para eso utilizamos entonces el teorema de Pitágoras, que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Aquí entonces reemplazamos, despejamos acá el cateto que necesitamos verificar. Entonces, para poder eliminar los cuadrados, pues realizamos una raíz cuadrada a lado y lado. La operación de acá interna nos da 25.98. ¿Cuánto es 25.98? Entonces decimos que desde este punto, listo, vamos a decir que desde este punto a este punto va a medir 25.98. listo. Entonces, desde esta acá a esta acá da 25.98. listo. O sea que tenemos aproximadamente que 25.98, la altura va a ser de 51.96. o sea, desde este punto hasta este punto hay 51.96. vamos a colocarlo acá, alto total 51.96. listo, que eso es lo que vamos a hacer referencia de lo que sería desde este punto hasta este punto. Listo, teniendo entonces esto, vamos a verificar cómo vamos a configurar. Vamos a iniciar con la configuración del SpectraCAD Engraver. En este caso va a ser con las características que nos da. Decimos que son unidades métricas. Listo, en Engraving, unidades métricas. Decimos que acá el tamaño de la pieza, material, cera mecanizable. Entonces vamos acá en Engraving, vamos al setup. Qué pena. Este cera mecanizable, esta cera mecanizable hace referencia a este tipo de material. Qué pena.
watts. Este es la cera mecanizable. Con respecto a la librería, decimos que tiene que ser, el tipo de herramienta es una fresa de 5 milímetros. Este tipo de herramienta, este Endmill, es una fresa. Lo único que hacemos es que acá vamos a colocarle 5 milímetros. Aplicar. Listo. Y vamos a colocar el tamaño de la pieza como tal, que nos dice que es 100 por 100 por 25. 100 por 100 por 25. Aceptar. Ya tenemos nuestro recuadro de 100 por 100 por 25. Aquí nuestro punto de origen es el punto 00. Ya. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que el tamaño de la pieza, ya tenemos acá que el tamaño de la pieza va a ser 51.98. Pero que en realidad nos interesa, ¿para qué es esto? Pues para centrarlo. Entonces, esos 51.98 vamos a restarle los 100 de alto que es la pieza. Entonces, con los 100 de alto que es la pieza, entonces nos queda en la parte, bueno, en total nos queda 48.02. Y si esto lo dividimos entre 2 para hacer referencia, si esto lo dividimos entre 2, ¿por qué entre 2? Ya les voy a explicar por qué. Entonces, 24.01. ¿Por qué por 2? ¿Qué quiere decir este 48? Este 48 quiere decir que es lo que nos queda, la parte sobrante de este punto hacia acá, con esta parte sobrante hasta acá. ¿Por qué razón? La pieza como tal de alto nos dice que mide 100. La pieza como tal nos mide apenas 51.96. Entonces, para dejarlo lo más centrada, lo que hacemos es que, bueno, de este punto a este punto vamos a tener 24, y de este punto a este punto vamos a tener 24. De aquí vamos a tener 24.01 y de acá 24.01. Vamos entonces a pasar a cómo vamos a modelar. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? Este punto, desde este punto a este punto va a ser 50, y de este punto acá los otros 50. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que este punto, entonces este punto va a ser nuestro punto 50, el centro. Desde este punto vamos a empezar a verificar cuánto es la distancia hacia acá, que igual si esto es 50, si hacemos la manera matemática, el 50 menos la altura, que son 25.98, nos va a decir que es 24.0, bueno, .02. ¿Listo? Este 25.98, que es esta altura, 50 menos esta altura, nos da el borde, este borde, que sería la distancia entre este y entre este, que es 24.02. ¿Listo? Entonces, de esta manera entonces tenemos ya lo que es las medidas como tal. Bueno, qué pena, acá está la división, es de .04, para que eso sí nos dé .02. ¿Listo? Entonces ya sabemos que este punto va a ser 24.02. ¿Listo? Que de este punto va a ser 50 en X, este va a ser 50, y de aquí a acá para acá hay 15, y de acá para acá hay 15. Vamos a iniciar entonces. Vamos a empezar con una línea. Vamos a iniciar con este primer punto, que va a ser este. Entonces decimos que en X sería 50 menos los 15. ¿Listo? 50 menos los 15, que nos daría que este punto sería 35. ¿Ya? Entonces vamos a modelarlo acá. Entonces decimos que en X va a ser 35 y en Y va a ser el 24.02 que nosotros habíamos cuadrado equidistantemente desde este punto de la pieza a este punto. ¿Ya? Entonces ahora una línea. Entonces de este punto, ¿qué vamos a correr? Vamos a correr en Y. ¿Cuánto es la distancia que hay desde el punto X a este punto? Entonces este es el punto número 35, este son 30, ahí corrimos los 30. ¿Listo? Vamos a subir. ¿Cuánto vamos a subir? Vamos a subir
si estamos en 24.02 vamos a subir los 25.98. Entonces decimos 24.02 más 25.98, que nos da bueno, en realidad sería de que este punto va a ser el centro. Toda esta línea va a ser el centro en lo que tiene que ver con Y, ¿sí? Este va a ser 50. Entonces nosotros vamos a colocarnos en X va a ser bueno, en Y va a ser 50. En Y va a ser 50. ¿Y en X cuánto va a ser? ¿Cómo sabemos cuánto es X? En este extremo. Si decimos que de acá a acá, desde este punto a este punto, hay 30, ¿listo? Porque hacemos referencia de que este lado mide 30, este lado hacia acá mide 30 y 30, entonces serían 30 más 30 son 60. Entonces son 60. Eso es el ancho de la pieza, pero el ancho total de las medidas del material son de 100. O sea que al lado y lado vamos a tener una medida de 20. ¿Listo? Entonces, si decimos que de aquí a acá hay 20 y de aquí a acá hay otros 20, entonces decimos que 20 más 30 que mide este punto son 50 más otros 30 serían 80. Entonces en el punto en X va a ser 80. ¿Listo? Ahora que seguimos en la parte de arriba, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que va a ser en X va a cambiar, que sería el 50, que sería el 50 de acá más los 15 serían 65 en X. Entonces sería 65 en X, y en Y vamos a hacer referencia de que es desde este punto, desde 50 hacia arriba, 50 más 25.98. 50 más 25.98 nos quiere dar de 75.98. Entonces acá vamos que 75.98. ¿Listo? Aquí como lo vamos a devolver, entonces vamos a devolver apenas 30, que es lo que mide el lado del hexágono. 35, listo. Vamos ahora a bajar nuevamente, vamos a ubicarnos en el punto de Y, va a ser 50 porque va a ser la mitad, y en X apenas va a ser 20. ¿Por qué 20? Porque de aquí a acá a este punto hay 20 y este es el centro de la pieza, entonces son 50 y 20. ¿Listo? Y terminamos nuevamente con este punto, que este punto ya lo hemos hallado, que es el punto 35 en X, 35, y en Y va a ser la altura de este punto a este punto, que este punto nos dio 24.02, que es el que tenemos acá. El 24.02 va a ser de este punto a este punto 24.02, ya 24.02. Listo, con esto ya debemos terminar la pieza número 3. Muchas gracias.